As-salamu alaikum, bienvenidos a Islam Entre Mundos. Estamos el día de hoy en Estudios Churubusco, en la Ciudad de México, transmitiendo para Córdoba Internacional TV. Mi nombre es Miguel Ortega. El día de hoy estamos con un grupo de panelistas para hablar un poco de la unión entre el Islam y las Américas. Tenemos de este lado a la doctora Camila Pastor. ¿Qué tal? De la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas aquí en la Ciudad de México. De este lado al licenciado Isa Rojas. ¿Qué tal? Buenas noches, director del Centro del Hikma. Y tenemos al doctor Hernán Taboada. Sí, yo trabajo en el CIALC, el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy queremos hablar un poco vamos a comenzar por qué entienden por Islam entre mundos. Si nos pueden decir un poco, ¿qué les viene a la mente? Pues mira, a mí lo que se me ocurre es el Islam como un mundo en sí mismo, como una gran tradición que se constituye en movimiento, que se constituye al pasar de un mundo a otro, desde sus inicios, ¿no? Es una tradición que crece y que se nutre de su circulación. Y en este caso, bueno, las muchas llegadas del Islam a las Américas. Yo pensaría o diría una cuestión a esta expresión: ¿acaso existen dos mundos? ¿O se nos ha hecho ver como si fueran así, o como si existiera dos mundos diferentes que realmente, a mi punto de vista, están más cerca de lo que nos los han hecho ver? Okay. Realmente Dios en el Corán, el primer versículo que menciona, dice: alabado sea Alá, el Señor del universo o de los mundos, que en una traducción literal podría ser así. Entonces, ¿realmente seremos dos mundos diferentes o uno solo, en el cual lo que hace falta es interactuar entre los dos para conocernos, para así llegar a una conclusión de que tal vez puede ser uno, lo cual no nos damos cuenta? Ok. ¿Doctor Taboada? Sí, de acuerdo, y continuando las ideas de los colegas, sí, efectivamente que sean dos mundos distintos es algo dudoso. Continuando lo de Camila, la llegada, ¿no?, de América Latina. Recuerdo una frase de una página islámica, ¿no?, América Latina como la última frontera del Islam, ¿no? Y efectivamente el Islam históricamente se ha ido expandiendo desde las tierras centrales. Sabemos que en Europa está muy firmemente asentado, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y ahora está llegando a América Latina, ¿no? Lo que era un episodio, una anécdota, ahora es un fenómeno notable en nuestra América. Ok. Hablando de esto, quisiera saber, ¿se puede decir o se puede contar quién, digamos, sea el primer musulmán en América, nacido en América? La pregunta es apasionante y a eso estoy dedicando mis esfuerzos, ¿no? Es el centro de mi investigación. Yo no lo sé, pero creo que nadie lo sabe tampoco, ¿no? No, con nombre y apellido, cédula de identidad, no lo sé decir. Pero posiblemente haya, ¿no? Si consideramos una islamización americana anterior a la llegada de los europeos, lo cual algunos consideran un capítulo de la historia ficción, okay. Pero yo creo que por lo menos merece ser estudiado. Sí, tendríamos musulmán nacido en América, islamizado antes de la llegada de los europeos. Después de la llegada de los europeos, hubo indígenas que aceptaron el Islam. No lo sabemos, pero las autoridades españolas tenían mucho miedo de eso y lanzaban advertencias a cada momento. Cuidado que no vayan moros porque van a inficionar a los indios con su secta.
ese miedo tenía que tener alguna justificación. Ok. Bueno, y perdón que los interrumpa, Adelante. pero retomando la intervención de Hernán, de hecho, no nada más los indígenas, porque América no era un espacio que se agotara en lo ibérico y lo indígena, Ok. sino que tenemos la presencia importante de poblaciones africanas que eran, y está documentado, en muchos casos poblaciones islamizadas, poblaciones que practicaban el Islam desde hacía mucho tiempo. Entonces, es más probable, de hecho, que ese primer musulmán al cual es muy difícil encontrar, haya sido hijo de esclavos, haya sido hijo de esclavos negros en América. Ok. Ahora fíjate, si tomáramos esa pregunta desde un punto de vista islámico, Sí. para nosotros los musulmanes, desde el primer hombre que es Adán, dijo el profeta Muhammad, dijo, todo hombre nace con la inclinación natural que es la fitra hacia el Islam. También Allah en el Corán dice, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. A cada comunidad mandamos un mensajero que invitaba a la gente a adorar a un solo Dios y se apartara de los ídolos. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con la pregunta? Que para nosotros los musulmanes siempre Dios mandó a cada comunidad, en el Corán se mencionan 25 profetas, los nombres bíblicos, muchos de ellos que se conocen, ¿no? Como David, Moisés, el mismo profeta Jesús, pero también hay hadices, dichos del profeta Mohammed, donde menciona que fueron miles mandados a cada comunidad. O sea, nosotros los musulmanes creemos que la creencia que ha habido en todas las comunidades a través de la historia, al inicio es que eran monoteístas, que al paso del tiempo iban tergiversando las cosas y se puede hablar de dos etapas. Okay. Del Islam antes de la llegada del profeta Mohammed, con lo que se conoce ahora, lo que es el Corán, etc. Y antes de él, después de él. Entonces, desde el punto de vista islámico, antes de él ya había musulmanes porque toda la gente nace así y según lo que dice es de que se había mandado, que Dios había mandado mensajeros a cada comunidad que los invitara al monoteísmo. Ahora la pregunta en la que tú te centrarías es esa. Después del profeta Mohammed, ¿cuándo está el primer musulmán? Exacto, y tendremos entonces, por lo que me comentas, tenemos a Adán, a Abraham y a Moisés como el inicio. Ajá, okay. Sí, y esto, precisamente el objetivo del programa, que es que se conozca eso, ¿no? Porque mucha gente cuando se habla del Islam no cree que nosotros los musulmanes también creemos en esos profetas. Y es algo extraño a la gente escuchar, que los musulmanes creen en Adán, ¿no? ¿Qué tiene que ver Moisés? ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Claro, sí. Claro. Bueno, lo que podemos pensar también es que, como yo decía, el Islam ha llegado a las Américas y a América Latina en particular muchas veces. Entonces, desde un punto de vista académico, porque aquí estamos cada quien contribuyendo su mirada, digamos, y yo vengo de antropología y de la historia. Perfecto. Dame un segundo. ¿Qué te parece si seguimos después del regreso, en el siguiente bloque seguimos platicando de esto? Hablamos de alguna anécdota o algo que nos puedan contar sobre ya el Islam en América. Estamos en Islam entre Mundos. Enseguida regresamos. Bienvenidos, estamos de regreso. Camila, nos estabas platicando. ¿Podemos hablar entonces de alguna anécdota con respecto al principio, ya en las Américas? Debe estar muy relacionado, por supuesto, con la navegación, ¿no? Pues mira, hay muchas anécdotas, por ejemplo, que recuperamos de este momento de encuentro inicial y entre ellas encontramos de repente, bueno, por un lado que hay un paso de musulmanes que habían sido obligados a convertirse en el mundo ibérico y que llegan, así como judíos, a las Américas buscando, digamos, un espacio alternativo para hacer vidas que estuvieran un poco más libres que bajo la mirada de la Inquisición inicialmente y de las administraciones católicas. Pero también encontramos náufragos, encontramos casos de barcos que llegan a costas americanas por equivocación y que entran en contacto con poblaciones, por ejemplo en Yucatán, poblaciones mayas, y ahí lo que pasa es que esos, digamos, que son
esas llegadas azarosas, muchas de ellas no tienen continuidad, ¿no? Entonces es un grupo de navegantes, un barco de tripulación mora, es el término que se usa en ese momento, Ok. que de pronto llega, establece esta relación, pero luego o desaparece o en algunos casos hay conflicto y mueren. Ya. Pero creo que ahí lo importante es que justo hay una y otra vez estas llegadas y no es hasta muy tarde, es en realidad hasta el siglo XX cuando el Islam llega para quedarse, digamos, llega para institucionalizarse, para tomar cuerpo en grupos de gente que en el espacio público se organizan para rezar y para invitar a otros al Islam. Ok, entonces podemos hablar también, digamos, de algo un poco accidental. Es una cuestión de mareas, de En algunos causalidad. casos sí, ahí sí se hace, desde la visión académica, ahí comparto el campo con Camila, ¿no? De la visión académica, desde que yo inicié con estos asuntos, ¿no? Con estudiar estos asuntos, me enfrenté sí, a una visión maximalista, digamos, ¿no? Ok. Que proviene, en el pasado provino sobre todo de hijos de árabes, descendientes de árabes, ¿no? Que tendía a aumentar, ¿no? A crear un gran número de llegadas de este tipo, ¿no? Ahora son muchos los musulmanes mismos, ¿no? Los que crean. Esa visión maximalista y una visión minimalista de quienes dicen, no llegaron, serán algún episodio, alguna anécdota. Yo estoy entre las dos, ¿no? Entonces, mucho es de leyenda, ¿no? Y ahí Sí. difiero ¿no? El episodio de que citó Camila, yo en mi libro que después voy a comentar, ¿no? Retomo esto, sí es una mención, pero se me hace que es una leyenda etimológica, ¿no? Es esta región Jequel Chacán, ¿no? O sea, el mismo nombre Shekel, que sonaba Sheikh, ¿no? Podía haber hecho surgir esta leyenda, ¿no? El mismo cronista dice, bueno, crea de esto cada uno lo que quisiere, que no es muy auténtico, ¿no? Efectivamente, en esto creo que no es. Sin embargo, otros episodios sí, otros episodios confirman, y ahí sí, lo que dijo Camila, ¿no? Estos conversos o pseudoconversos, técnicamente se llamaban moriscos, ¿no? Técnicamente eran cristianos, muchos eran pseudocristianos. Sí, eso hay muchas menciones en las fuentes, ¿no? Episodios, me pediste algún episodio, está uno que yo cito aquí, que es el más pintoresco, ¿no? En la Villa Imperial de Potosí, ¿no? El capitán Zapata, un minero que había trabajado, había hecho una fortuna y una vez que se fue, se supo que en realidad era un turco disfrazado, ¿no? Ok. Y que se encontró después con otros mineros, así, bueno, que mandó cartas, siguió en correspondencia, ¿no? No hay mucho más sobre un episodio que parece sacado del teatro del Siglo de Oro, ¿no? Pero es uno de los episodios en que se nos da el nombre y apellido, ¿no? de la persona. Y hay muchos otros pequeños rastros. Separados. Sí, Ok. también algo Dime. que valdría la pena mencionar es todo lo que se cuenta, ¿no? Acerca del tema, ¿acaso hubo musulmanes antes de la llegada de Cristóbal Colón o no? ¿No? Claro. Sabemos que la navegación empezó miles de años antes de Jesús. Entonces hay musulmanes o algunos otros historiadores que este es un tema muy polémico que valdría la pena hacer un trabajo de investigación muy arduo acerca de este tema. Profundizar. Sí, profundizar, ¿no? Si llegaron los musulmanes o de qué parte, porque hay libros que se mencionan, etcétera, y profundizar acerca de este tema. Acerca de las anécdotas que decías, yo me encontraba en Sao Paulo hace poco y iba con el director del Centro Islámico de América Latina y pasamos por una mezquita muy sencilla, una mezquita blanca, y me decía, mira, ¿a qué no sabes qué es esa mezquita? Y le digo, ¿qué? Se ve muy sencilla. Me dice, es la primera mezquita construida en América Latina. Ok. Entonces, dije, órale, para mí como musulmán fue algo bonito verla, ¿no? Íbamos en el carro, Claro. íbamos en tráfico, pero ¿acaso habrá sido esa la primera mezquita que se habrá hecho? Tal vez ahora en la historia contemporánea es la que quede, pero ponernos a pensar, ¿no? Sí, de hecho, tú tenías una referencia con respecto al Brasil precisamente. Sí, es un caso muy conocido de mediados del siglo XIX, es 1860, Ajá. en que dos naves otomanas
se pierden, bueno, las agarra una tormenta y las arrastra hasta Río de Janeiro, donde bajan los navegantes a pedir fondos para reparar sus barcos, y los musulmanes locales, que eran estos negros libres y algunos libertos, se acercan para pedir que el imán del barco se quede a llevar las comunidades musulmanas en Brasil. Y hay todo un debate, porque para ese momento, como el Islam había sido un instrumento para organizarse políticamente, bueno, de hecho, para organizar una revuelta de esclavos, estaba prohibido en el Imperio de Brasil la práctica pública del Islam. Entonces, el hecho de que el imán se quedara, y se queda, podía haber causado un problema diplomático, digamos, entre el Imperio turco y el Imperio del Brasil, pero este hombre se queda, al-Baghdadi, y se queda varios años y visita muchas comunidades distintas del Brasil, va a Pernambuco, está en Río, y lo narra, escribe un libro al respecto que narra además lo que él percibe como una gran diversidad de prácticas locales, porque eran musulmanes, pero eran musulmanes que venían de la costa africana, de la cual llegaron poblaciones esclavas a las Américas. Entonces, su práctica no era ortodoxa, incluía un montón de ideas y de prácticas que... Vamos a retomar esto enseguida. Quisiéramos hablar ahorita que regresemos del corte un poco precisamente de las fronteras. Pero regresamos enseguida. Esto es Islam entre Mundos y enseguida volvemos. Bienvenidos, estamos de regreso en Islam entre Mundos. Estábamos en este momento hablando sobre las fronteras. ¿Cómo se culturaliza con respecto a la relación entre la frontera y hacia el interior? ¿Quién me podría hablar un poco de esto? Pues mira, yo creo que todas las fronteras tienen un punto de ficción, porque todas son producto de la práctica cultural y de la forma en que cada quien imagina al otro, imagina las fronteras entre el otro y sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del Islam, y como comenzamos hace rato con Isa, la conversación, ha habido muchos y muy grandes esfuerzos por lograr que imaginemos al Islam como distinto de América o de América Latina en particular. Y esos esfuerzos tienen una genealogía muy larga. Tienen que ver con los esfuerzos misioneros católicos en las Américas, con los esfuerzos misioneros en el otro sentido, hacia Tierra Santa y en busca de una apropiación del Mediterráneo como cristiano. Entonces, un ir y venir. Tienen ese origen, pero al mismo tiempo tienen que ver también con grandes proyectos coloniales en los que Occidente se legitima y se construye a sí mismo y busca excluir de sí mismo como centro del mundo al Islam. Entonces, hay un montón de prácticas de representación, prácticas de escribir, prácticas de institución, de hacer ley, que dejan fuera al Islam. ¿Usted qué piensa, doctor? No, coincido en que el lenguaje mismo a veces traiciona, ¿no?, concepciones. Creo que sí, esto de Occidente, eso de dividir a la humanidad en cosas que se llaman civilizaciones, decir aquí está el Islam, aquí está el Occidente, la civilización cínica, ¿no? Algo como eso vino Spengler, Toynbee, ¿no? Ahora es Huntington, esto es muy artificial. Hay otras formas de ver la historia, ¿no?, en que se ve mucho más la interacción, que es mucho más complejo, por lo menos visto desde abajo, ¿no? Las élites sí tienden a dividir más espiritualmente. La de Occidente en particular es una noción muy engañosa, yo trato de evitarla siempre, es una noción más ideológica que historiográfica, ¿no? Entonces, esa pregunta que a veces nos hace, ¿América Latina hace parte de Occidente? Yo no creo que tenga sentido. América Latina es muchas cosas, ¿no? Ahora fíjate, algo pienso que ayudaría mucho a entender esto, esa lejanía, cómo ha empezado mucho entre las fronteras, etcétera, es la palabra moro, ¿no? Sí, de hecho estábamos escuchando ahorita la terminología, si nos pudieras aclarar un poco. Sí, le empezaron a decir moros a los musulmanes porque ellos venían de Mauritania, era como se le conocía en ese tiempo
que los musulmanes vienen de allá, entonces son los moros, ¿no? A mí se me hace muy gracioso cuando hermanos de España, cuando llegan los musulmanes a España, que tenemos el concepto de que llegaron los árabes a España cuando muchos de ellos eran bereberes, y se dice que solamente el 3% de los que llegan al inicio, a la conquista de España, eran árabes. Inclusive Tarek, que era el líder de los que llegan allá a España, era alguien muy alto, de ojos azules y cabello rojo, de piel blanca, Sí. ¿no? Entonces, te decía que se me hacía gracioso porque hay hermanos de España que dicen, no, es que siempre dividen a los moros, cuando los musulmanes estuvieron más de 800 años allá, alrededor de 800 años, y siempre se les ha visto como los que vienen de fuera, ¿no? Sí. Posteriormente esta palabra moro pasaron a ser moriscos, que era como un diminutivo despectivo acerca de esa palabra. Después mudéjares, que era peor, que ya eran como las gallinas espantadas. Entonces, a partir de llamarles ya así, y tenemos las palabras matamoros, si nos vamos todavía más lejos, y los dichos que dicen no pongas muros o tranchetes, ¿no? Moros con tranchete. Moros con tranchetes. Entonces, Moros en la costa. No hay moros en la costa, claro. Moro sí. viejo no puede ser con cristiano. Entonces, fíjate cómo una palabra nos puede llevar a entender, yo creo, un poquito acerca de este tema, ¿no? Sí, de hecho, en México tenemos un platillo que es moros con cristianos, que es arroz con frijol. Fíjate. ¿No? ¿De dónde va saliendo todo Claro, esto? claro, continuando, es que nosotros decimos árabes, musulmanes, recordemos que no era el lenguaje de la época, ¿no? Son palabras que aparecen mucho después en el castellano, ¿no? Incluso lo de musulmán a través del francés, ¿no? Una palabra que en realidad no es árabe, del árabe pasa al persa, del persa pasa al francés, del francés al castellano, no lo usaban. Era una palabra en que mezclaba lo étnico y lo religioso, ¿no? En los documentos de la época a veces no queda claro, a veces dice moro, generalmente quiere decir lo que hoy decimos muslim o musulmán, pero a veces aparece y dice moro de nación aunque cristiano. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Se está volviendo Moro, una cosa aunque más de raza que de... de etnia, una mezcla. Toca la sed también, porque moreno, por ejemplo, que es una palabra que usamos para hablar del color de la Sí, piel, está emparentada con la idea de lo moro, y el moro es este que viene de afuera y que es oscuro, Ya. ¿no? En su piel y en su pensamiento, y entonces es a lo que me refería cuando yo decía que hay prácticas de representación que crean fronteras, es precisamente el hecho de asociar estas categorías con ciertas poblaciones y entonces crear la lógica de la división que, como decía Hernán, nos permite entonces pensar en un occidente como algo con fronteras, como algo uniforme, como algo que uno imagina que existe de pronto, cuando no. Cuando no. Sí, o sea, ahora hay gente, pues en países como Estados Unidos, en España, aquí mismo, en América Latina ya, que dice, vas caminando por la calle y te dice, ¿de dónde eres? Sí. Bueno, yo soy mexicano, cuando voy con mi esposa, y bueno, pero ella, ¿de dónde son? Una anécdota que me pasó en Francia, cuando estaba entrando también a Francia, es de quien agarró mi pasaporte. Yo me llamo Carlos, mi nombre fuera del Islam es Carlos. Me veía, como que había un shock en su cabeza, porque me veía con la barba y a mi esposa con un velo. No coincidía. Y me decía, ¿tú eres árabe? Digo, no. ¿Tienes ascendencia árabe, libanesa? Digo, no. Y como que hacía un shock, ¿no? Como que ven que a fuerza, si tú eres musulmán, necesariamente tienes que venir de otro lado, ¿no? Haciendo esa división de que, ok, si él viene diferente, si él piensa diferente, quiere decir que no es de aquí, no puede ser de aquí. No estamos acostumbrados a eso. Sí, no, estamos acostumbrados, digamos, a un formato de persona y extranjerizamos, ¿no? Vamos, ahorita que regresemos, si podemos hablar un poco de la distancia entre el catolicismo y el islam. Digamos, en cuanto a kilómetros, son 20 kilómetros, pero hay una lejanía impresionante ya en cuestión de concepto, y más aquí en América. Precisamente lo que comenzabas al principio, verlo como otro mundo, ¿no? Enseguida regresamos con esto, con esta idea. Muchísimas gracias, estamos en Islam Entre Mundos, enseguida regresamos.
Estamos aquí de regreso en Islam Entre Mundos. Retomamos lo que estábamos comentando con respecto a tanto digamos, la separación o la distancia geográfica y la distancia también hasta cierto punto ideológica entre el catolicismo y el Islam. ¿Qué nos puedes comentar, doctor? No, la distancia geográfica, si nos referimos al punto de origen, están en la misma área geográfica, cultural, con el mismo horizonte mental, ¿no? Recordemos que las figuras que conocemos, ¿no?, del Antiguo Testamento, las ciudades del Antiguo Testamento, aparecen también en el Islam, en el origen del Islam, ¿no? Jerusalén es una ciudad sagrada también para el Islam, ¿no? Sí. Ahora, si vamos a la distancia, hablan, digamos, el judaísmo, cristianismo y islam nacen en el mismo ámbito, son hermanos, hablan el mismo lenguaje, por eso saben pelearse también entre ellos, ¿no? No es lo mismo que ocurre con otras religiones, que el cristianismo no supo entender, no entendía bien las categorías, porque eran otras categorías, ¿no? En cambio, sabían perfectamente, podían no estar de acuerdo, pero sabían a qué se referían cuando hablaban de Dios, por ejemplo, la misma figura, ¿no? Cuando hablaban de los ángeles, sabían los santos, ¿no? Las figuras proféticas, ¿no? Entonces, incluso se referían a las mismas escrituras, ¿no? O sea, son las religiones más emparentadas, el mismo tronco abrahámico, digamos. Ahora, fíjate, también hablando desde el punto de vista geográfico, ¿no? Actualmente, pues, a la gente se le viene el Islam o los musulmanes, se le viene a la mente que están solamente en Medio Oriente, ¿no? Cuando, según las estadísticas, de cada 4 personas ahora, hoy en día, uno es musulmán. Estaba leyendo un artículo en la BBC, se tiene pronosticado que para el 2025 sea 1/3 de la población mundial los musulmanes, ¿no? Cabe destacar también de que solamente el 17-18% de los musulmanes están en Medio Oriente, o son árabes, y se encuentran muchos en Indonesia, ¿sí? En Malasia, hay más de 20 millones de musulmanes en China, ya en Estados Unidos se dice que hay alrededor de más de 8 millones de musulmanes. Entonces, el Islam está presente en todo el mundo, se nos ha hecho ver como si solamente fueran los árabes, y se nos ha hecho ver como si también estuviera muy lejos de la creencia de lo que tiene el catolicismo o el cristianismo. Como si fueran muy lejanos, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que parte de lo que pasa desde América Latina es, y si te pido que me alcances el libro sobre los árabes en América Latina o contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros conocemos el Islam a través de un encuentro con lo árabe. Entonces, de cierta manera, sea a través de ese encuentro histórico con Tierra Santa, ¿no?, a través de las cruzadas y la mitología que generan, o a través de estas migraciones que se dan, sobre todo en el siglo XIX y XX, y que traen a grandes cantidades de gente, un porcentaje importante de ellos musulmanes, a las Américas. Entonces, ahí lo que tenemos que reconocer son, bueno, los espacios compartidos, ¿no? Porque precisamente lo que hace ver que esa distancia es un mito o que esa distancia es una ideología, como han dicho mis colegas, es reconocer y recordar los puntos de encuentro, las historias comunes, las historias conectadas que nos conectan, ¿no? Entonces, el tiempo en que la península ibérica estuvo bajo administración, no nada más árabe, porque era una élite árabe la que estaba en el gobierno, sino musulmana. Luego, estas historias de migración que traen gente y traen también comidas, traen ritmos, traen texturas, colores, sabores que compartimos y que reconocemos y disfrutamos porque tienen esas raíces comunes, ¿no? Sí, bueno, ya digamos, nos ha culturizado no solo en comida, sino ha sido algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta muchas veces, ¿no? ¿Puede ser? Pues o sea, que se nos de haya... la cultura propia uno Sí. rara vez se da cuenta, porque la cultura funciona así, funciona Hay que verla de lejos. definiendo lo que es nuestra realidad. Entonces, claro, la distancia te permite reconocer parentescos y disyuntivas, ¿no? Perdón, en Centroamérica, un poquito más para Sudamérica, a los árabes se les dice turcos. Sí. ¿No? Ok. Entonces,
cuando llegaban del Imperio Otomano, o se les mencionaba una cosa, quiénes son los turcos, quiénes son los árabes, ¿no? Pero allá tú vas a Venezuela, Centroamérica, y si alguien es árabe se le dice el turco, ¿no? Cuando ellos, los turcos, aunque están bajo el Imperio Otomano, no son tan parecidos a los árabes. Bueno, hablan otra lengua, tienen otra historia, vienen de Asia Central. Pero bueno, esta gente que llegaba con pasaportes otomanos, es decir, pasaportes que aquí se entendían como turcos, ¿no? Ok. Podemos ver, les pregunto a todos, ¿dónde podemos ver, digamos, una relación en la que realmente se conviva entre las culturas? Digamos, en cuestión artística, en cuestión de pintura, en cuestión musical, que haya realmente una unión entre ambas culturas. ¿Se puede observar? Pues yo creo que no nada más en términos tan abstractos y no además nada más afuera de lo que es la fe y sus prácticas. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, un montón de pueblos en el Líbano, pero también sucede en México a veces, en donde la gente, por ejemplo, comparte espacios de fe, comparte espacios en los que, por ejemplo, las mujeres se juntan para rezar y pedir cosas similares, por ejemplo, hijos, ¿no? Okay. Entonces, hay un montón de... Aquí, por ejemplo, conozco mujeres libanesas que en caso de gran desesperación también acuden a espacios mexicanos de devoción para pedir auxilio, ¿no? Para pedir aclaración, para pedir... Entonces, en realidad, yo creo que no hay que salirse ni de lo cotidiano ni de lo religioso para ver que, bueno, son religiones monoteístas. Hay un montón de ideas fundacionales que comparten. Perfecto. Entonces, digamos, no es un golpe tan violento, es más una mimetización. Claro, sí, depende también de dónde lo veamos. Insisto, desde la élite se tiende a separar esto es lo nuestro y esto es lo ajeno, ¿no? Al nivel popular, ¿no? Eso es lo que varios observadores, el Medio Oriente, el caso que vio el conde de Gobineau cuando visitó este territorio, dice, bueno, sí, dice, pero hay una interpenetración, dice, migraciones, se adoptan creencias, efectivamente, muchos libros de antropología están escritos sobre eso, ¿no? Bueno, ¿Por qué los santos cristianos, los musulmanes van a rezar a un santo cristiano o el cristiano a un marabú musulmán? Porque es efectivo. Seguimos platicando, esto es Islam entre Mundos, enseguida regresamos. Estamos de regreso aquí en Islam entre Mundos. Con respecto a la mimetización que estábamos platicando, ¿alguna anécdota, algún encuentro personal que hayan tenido con esta unión de mundos precisamente? Fíjate, recordando un poco, yéndonos más atrás, ¿no? Acerca de la historia, realmente ha tenido desde cambios, un convivio aparte que ideológico, también en la vida mundanal acerca desde el punto de vista del comercio, etcétera. Si nos vamos al ideológico, quienes tradujeron mucho de Aristóteles se fue en Bagdad, ¿no? Que allá convivían judíos, cristianos y musulmanes en Beit al-Hikma, que era la casa de la sabiduría, que se mandó a todos los pensadores ilustres de esa época a colaborar juntos, y se dio una traducción de textos muy importantes donde el Islam tiene mucho que ver ahí, que influye mucho en Occidente. Ahora, una anécdota puede ser lo que pasó con los cruzados, cuando ellos llegan, reconquistan Jerusalén y ellos se establecen ahí durante un largo tiempo. Cuando regresan a Europa, regresan poniéndole a la comida más condimento, regresan con las telas. Es curioso ver en iglesias de Europa que, como los musulmanes o los árabes, ellos comerciaban mucho la tela, se ve figuras de la Virgen cargando a la imagen del niño Jesús, ¿cómo lo ponen? Con el testimonio de fe, de no hay más Dios que Dios y Mohammed es el mensajero, en una iglesia. Okay. ¿Sí? Porque ellos pintaban lo que veían, ¿no? Y los árabes se distinguían por la calidad de telas que venían, y hasta ahora hoy en día se conoce, ¿no? Si alguien vende telas era judío o árabe, lo que se conocía. Entonces,
Fíjate, también el comercio tuvo mucho que ver, las palabras, ahora tenemos costumbres, el decir ojalá, ¿no? Quiera Alá, ahora se dice ojalá si Dios quiere. Sí, sí, sí. ¿No? Almacén. Ajá, a muchas palabras. Entonces ha habido un cambio y pues de muchos aspectos, ¿no? Tanto de nivel ideológico como te decía, a través del comercio, a través de la comida, y no es algo nuevo, sino que ya tiene muchísimos años que llegó a pasar, hasta inclusive en la arquitectura, Claro. ¿no? Sí, De hecho, tengo entendido que ustedes son especialistas, digamos, en momentos temporales en específico. ¿Cuál ha sido entonces la evolución o el, digamos, el cruce de uno hacia otro? A ver, bueno, a mí me interesa todo, pero no puedo hacer todo, ¿no? No, Cuando no. quería, digo, bueno, desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? A mí, como historiador, me interesaba más la época más moderna, ¿no? Precisamente antes mencioné mi libro, La sombra del Islam en la conquista de América, ¿no? Es como una historización de este primer momento, ¿no? Claro. Del contacto, de la interacción, ¿no? Me interesa la colonia, aspectos del siglo XIX, ¿no? En fin, primero de una visión muy estrecha, ahora la estoy ampliando cada vez más. Se sigue trabajando entonces. Sí, sigo trabajando, es el tema que se convirtió en el tema central de mi investigación. Perfecto. Y digamos que yo retomo donde dejé Hernán en el 19, porque trabajo inicialmente justamente las migraciones del este del Mediterráneo a las Américas y más recientemente también la conversión al Islam en América Latina, en México y Centroamérica en particular. Entonces digamos que yo trabajo más bien el siglo XIX y XX. ¿Tendrá que ver con la evolución del mestizaje, quizás? Pues mira, el mestizaje es algo que ha estado presente en las Américas porque habla de la mezcla, ¿no? Claro. Y en un lugar al que llegan poblaciones de tantos lugares, la mezcla se vuelve inevitable, ¿no? Se vuelve una condición de nuestro mundo cotidiano. Y yo creo que en el caso de los árabes, quizás la idea del mestizaje nos tropezamos al pensarlos como mestizos o como parte de un mestizaje americano y creo que es porque América Latina sigue imaginándose a sí misma como una mezcla de español e indio, ¿no? Tal vez reconociendo África, pero nos falta no mucho, vemos esa parte. nos falta mucho para reconocer en nuestra memoria colectiva, en lo que aprendes en la escuela, al mundo árabe, ¿no? Y de hecho el conocimiento sobre el Medio Oriente tiende a ser un conocimiento muy especializado. Mira, por ejemplo, tengo aquí el libro del viaje nocturno y la ascensión del profeta, una traducción buenísima que se hace en el Colegio de México de un momento importante en la tradición musulmana, que es este viaje que hace Muhammad al cielo, ¿no? A encontrarse con Dios. Y es un libro que te aseguro que muy poca gente conoce, ¿no? Es un libro editado en México, traducido en México, producido en México, pero que ¿por qué no reconocemos a lo árabe y, como corregía Isa, a lo musulmán como propio, como parte de nuestra tradición? Entonces, este conocimiento se queda encerrado en espacios muy chiquitos y como una especie de territorio de especialistas. El viaje nocturno es interesante, son una cantidad de kilómetros y es algo que seguro podríamos usar para hablar, digamos, toda la hora, ¿no? Sí, bueno, respecto a esa historia, tiene mucha relación al tema de lo que es el programa, ¿no? El Islam entre los mundos. ¿Por qué? Porque en este viaje nocturno, el profeta, la paz sea con él, se reúne precisamente con Moisés, con Jesús en el cielo. Las narraciones dicen que él va conociendo a los profetas y posteriormente habla con Dios y muestra una relación que tiene el Islam con los profetas anteriores, ¿no? Ahora, cuando están hablando de los tiempos, ¿no? ¿Sí? Al doctor que le interesaba el tiempo de la llegada con la colonización, etcétera. De mí, mi trabajo es más de campo. Yo visito los países, he tenido la fortuna de visitar algunos países de Centroamérica, Sudamérica, y pues me parece muy bueno este programa por esto que se está dando, ¿no? Bueno, como pueden ver ustedes, la definición de Islam entre mundos es enorme, es muy vasta. En un momento vamos a regresar a hablar un poco, precisamente como decías, de cuál es el rubro de cada quien, qué está haciendo cada quien.
Y regresamos con eso entonces el siguiente bloque. Islam entre mundos. Enseguida regresamos. Estamos de regreso en Islam entre mundos. Qué rápido se nos está yendo el tiempo. Doctor, ¿nos puede comentar algo un poco para acercarnos a un cierre? Lo que hice, un mini currículum ahí, aceleradamente. Yo en Argentina estudié historia, me dediqué a estudios clásicos, después me interesé por el Islam, historia y cultura del Islam, hasta que empecé a cruzar este interés con América Latina, o América en general, ¿no? A partir de ahí nació esto que fue mi tesis doctoral, el libro que me refería antes, La sombra del Islam en la conquista de América, sí. Y después continué, ahora estoy terminando un libro sobre proyecciones orientalistas, algo que llamé un orientalismo periférico, el orientalismo latinoamericano. Para terminar, porque ya lo del imaginario orientalismo está cansando, quiero ahora dedicarme más a cosas que ocurrieron, ¿no? a procesos históricos, ¿no? Sobre presencias efectivas, ¿no? del Islam en nuestra América, en época colonial hasta el siglo XIX. ¿no? Hay procesos muy interesantes de cruce, de influencias, cosas que las fuentes generalmente callan. Excelente. Camila. Mira, yo quisiera cerrar un poco con la idea de que el ejercicio que hacemos aquí es importante porque hace falta en los dos sentidos, yo diría, en dos direcciones. Una nueva escritura de la historia y del presente, porque en las historias del Medio Oriente y del mundo islámico no figura América, no está presente, no se considera como un espacio del Islam. Y en las historias de América no figura el Islam, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que justamente el trabajo de investigación como el que hace Hernán, como el que he hecho yo, mi tesis doctoral fue acerca de las migraciones del 19 y del 20. Tengo ahora un proyecto de investigación que es un censo etnográfico de la comunidad musulmana en México, en el que de pronto colaboro con las autoridades, con los liderazgos islámicos mexicanos. Y yo creo que lo importante aquí es hacer visibles los silencios e intentar explicarlos, porque al final la memoria es algo muy poderoso, es algo muy efectivo. Y la forma en que recordamos estos pasados, que siempre son complejos y que siempre están cruzados, tienen que ver con el tipo de futuros que podemos imaginar, ¿no? Claro. Y con los presentes que definimos. Entonces, yo creo que sea desde la historia o la antropología, en una mirada académica, o desde el trabajo de traducción que hace Isa en su centro, ¿no? Y no nada más en la traducción de textos, sino en la traducción de mundos. Muchas gracias. Isa Rojas, hablando precisamente del centro, ¿qué nos puedes comentar? Sí, fíjate, yo tuve la fortuna de no vivir entre dos mundos, más sí entre dos poblaciones muy diferentes. Yo soy musulmán hace 14 años. Cuando estaba estudiando aquí en México la preparatoria, el colegio, tuve la oportunidad de entrar al Islam, me hago musulmán y llego a Arabia Saudita 3 días después del 11 de septiembre. Vivo allá 8 años, termino mis estudios de leyes islámicas. Y precisamente me di cuenta, al haber vivido mucho tiempo aquí en México y también allá en Arabia Saudita, la falta del diálogo que es necesaria entre los dos, ¿no? Porque si no es a través del diálogo y a través de este tipo de programas, es de que no se va a entender lo que piensa el otro, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a entender mejor ahora el mundo en que vivimos, porque se viene ahora todo lo que es la venta, la apertura de mercados, si tú quieres, desde los puntos de vista de negocios, lo que es ahora el negocio el halal, hay turismo halal, y ahora a través del internet conocer a otra gente de otro país. Sí, tener la oportunidad de retomar, digamos, esa unión que si bien no se hizo como hubiéramos querido o como hubiera sido ideal al principio, retomarla ahorita y hacer realmente esta unión precisamente de los mundos, ¿no? Sí, entonces pues llegar al objetivo que es entendernos mutuamente y a través así desarrollarnos como mejores personas, y esto es lo que nos ayudará a todos, ¿no? Dejar de visualizarlo como un mundo aparte y realmente aceptar e integrarlo, digamos, dentro de nuestra vida, que es parte de nosotros. Bueno, es parte de la vida en las Américas, ¿cierto? Así es. Es parte de un mundo cada vez más global. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Se va recortando la distancia cada vez más. Sí, y pues ya ahora lo vemos en las noticias, ¿no? Todo lo que se menciona del mundo islámico, el doctor... Sí, lo vemos en la calle, mujeres veladas el modo islámico antes no se veía. Graffiti islámicos, ya me tocó ver, tengo los fotografiados incluso. Manifestaciones, centros islámicos, ¿no? Antes era una rareza y ahora, bueno, en Buenos Aires se ven, aquí en México, en la Ciudad de México, en Sao Paulo, lo que era muy exótico ahora es bastante cotidiano. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Esto fue Islam entre Mundos. Estamos en los estudios Churubusco Azteca, aquí en la Ciudad de México, transmitiendo para Córdoba Internacional TV. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo.